Imagina una estación de tren un lunes cualquiera. El altavoz anuncia destinos que no escuchas. Tu mirada se posa en los zapatos ajenos y tu mente viaja sin boleto entre pendientes y recuerdos. De pronto, las puertas se abren, la multitud empuja y tú avanzas como si alguien hubiera pulsado el botón de play en tu cuerpo. Subes, te sujetas, ojeas el móvil y, cuando alzas la vista, ya has llegado a otra estación sin haber llegado a ti. Esa escena, repetida 1000 veces, revela una verdad incómoda. Vivimos, pero rara vez estamos presentes. Mientras el vagón avanza, casi nadie piensa en el milagro que late en cada respiración. El corazón trabaja sin contrato, los sentidos reciben un océano de estímulos, pero la conciencia, esa linterna que podría alumbrar el instante, permanece con las pilas agotadas. Cuando la linterna se apaga, entramos en el sueño cotidiano. Reaccionamos en vez de elegir, hablamos en vez de comunicar, sobrevivimos en vez de vivir. Y, paradójicamente, cuanto más nos aceleramos para aprovechar el tiempo, más tiempo perdemos lejos del único lugar donde la vida sucede, aquí. Detente un segundo y pregúntate, ¿cuántas veces hoy sentiste el peso de tus pies sobre la tierra o el fresco del aire entrando por tu nariz? Tal vez ninguna. No estamos diseñados para el olvido, pero hemos terciarizado nuestra atención en alarmas y notificaciones que prometen comodidad a cambio de presencia. El costo es alto. Perdemos el sabor de la primera taza de café, la textura del saludo de un ser querido, la vibración de una risa genuina. Nos convertimos en espectadores de una película donde el protagonista se parece mucho a nosotros, pero vive a medias. Gurdjieff sostenía que existimos como máquinas perfectamente afinadas que ignoran la mano que las puso en marcha. Para él, la llave que abre la compuerta del sentido se llama recuerdo de sí, un gesto interior tan simple como revolucionario. No se trata de mirar el reloj y hacer una lista mental, sino de sentir, ahora mismo, el pulso que confirma que estamos aquí. Es recordarnos dentro de la experiencia. Un segundo basta para que el narrador de la historia aparezca y, con su voz, cambie por completo el guión. ¿Por qué insistir en despertar si la cama del piloto automático parece tan cómoda? Porque la comodidad cobra intereses. Con cada mañana idéntica a la anterior, la chispa de la curiosidad se apaga, la voluntad se marchita y la vida se encoge hasta caber en la pantalla de 5 pulgadas que sostenemos con el pulgar. Recordar de vez en cuando no basta. Necesitamos cultivar una disciplina de presencia que eche raíces en lo ordinario. Cepillar los dientes sintiendo la espuma, escuchar a un amigo sin anticipar respuestas, saborear un vaso de agua como si fuera el primero. Visualiza tu día como una sala de cine vacía. La película corre sola, proyectando escenas de prisa y obligaciones, mientras tú, adormilado, ocupas el último asiento. De pronto decides levantarte, caminar hasta el proyector y encender las luces. Al principio, la claridad duele, luego descubres detalles antes invisibles. El polvo flotando, el color de las butacas, el eco de tus propios pasos. Esa iluminación, incómoda pero liberadora, es el sabor del recuerdo de sí. Puede que te preguntes si es realista vivir así en un mundo que exige respuestas rápidas y multitarea constante. La pregunta correcta sería, ¿es realista seguir viviendo sin sentir la vida? Cuando un incendio sacude un edificio, nadie se preocupa por responder correos. La prioridad se vuelve respirar, moverse, estar presente. ¿Por qué esperar un incendio exterior para valorar la intensidad de la hora? Podemos entrenar la atención como un músculo, empezando con repeticiones diminutas, 10 segundos de conciencia pura multiplicados a lo largo del día. Te propongo un experimento inmediato. Mientras escuchas estas palabras, lleva la atención a tu mano derecha. Sin mirarla, percibe la temperatura de la piel, detecta si hay tensión en los dedos y, al mismo tiempo, escucha el sonido de mi voz. Has activado, aunque sea por unos segundos, el doble foco, el mundo exterior y tu presencia interior. Si lo sostienes, el ruido mental baja como un volumen que se desliza suavemente hacia el silencio. No te preocupes si a los pocos segundos te distraes. La mente está entrenada para saltar en busca de novedades. Cada regreso consciente fortalece la musculatura atencional. Piensa en un niño que aprende a caminar. Cae, se levanta, balancea los brazos y vuelve a intentarlo cientos de veces. Nadie le grita por tropezar. Celebramos sus progresos. Practica contigo la misma ternura. Esto no implica convertirte en monje urbano ni renunciar a la tecnología. Se trata de recuperar el mando interno para que las tareas se alineen con tus valores y no con la urgencia fabricada de las notificaciones. Despertar no es huir del mundo, sino habitarlo con los ojos bien abiertos. Mientras el tren de la vida acelera, prométete algo,
No volverás a viajar sin mirar el paisaje, porque el destino no es la última estación, sino la forma en que eliges recorrer el camino. Y cada instante recordado es un boleto de primera fila a la película más fascinante que existe, la tuya. En los próximos minutos exploraremos cómo reconocer el piloto automático, qué herramientas pueden devolverle la chispa a tu atención y por qué la autodisciplina no es un látigo, sino un faro que guía la voluntad. Será un viaje breve, solo unos minutos, pero, si te atreves, podría convertirse en el primer paso de una travesía mucho más larga, despertar dentro de tu propia vida. Antes de dar el primer paso, respira hondo y recuerda esto. Cada momento ignorado es una página no escrita en tu biografía. Cada momento consciente, en cambio, es una línea que destella con tinta indeleble. Quien aprende a recordarse en medio del ruido no agrega solo minutos de lucidez, agrega profundidad a los años. Imagina que viajas por una autopista al volante de un coche moderno. El motor ruge, las vallas luminosas desfilan y el velocímetro marca 120. Entonces adviertes algo inquietante. Tus manos no sienten el volante y tus ojos no enfocan la carretera. Conduces en automático, mientras tu mente planifica la cena o revive una vieja discusión. Esa grieta entre acción y presencia revela el núcleo del problema. Estamos despiertos, pero no lúcidos. Para comprenderlo mejor, imagina la conciencia como una sala con dos interruptores. El primero ilumina el exterior. Todo lo que ves, oyes, tocas. El segundo enciende el interior, tu sensación de existir como sujeto. Casi todo el día solo el primer interruptor está activo. Funcionamos con los ojos abiertos y el corazón absorto en narraciones mentales. El recuerdo de si consiste en accionar ambos interruptores a la vez. El resultado es un baño de luz que muestra cada rincón de la experiencia. En el siglo XX, Burgess acudió a sus discípulos con una frase que aún retumba. El hombre puede nacer 1000 veces, pero solo la vez que se recuerda es realmente humano. La humanidad, decía, no proviene de la biología, sino de la capacidad de ser conscientes de nuestra propia conciencia. Cuando nos recordamos, dejamos de ser marionetas de impulsos y nos convertimos en autores del movimiento. Puede parecer abstracto, pero sus efectos son muy concretos. Piensa en un actor sobre el escenario. Si se identifica por completo con el personaje y olvida que está actuando, cualquier tropiezo técnico lo dejará paralizado. En cambio, quien mantiene un hilo de atención en sí mismo improvisará y convertirá el error en parte de la obra. De la misma manera, quien cultiva el recuerdo de sí transforma los tropiezos de la vida en oportunidades creativas. Aterrizamos la idea con una escena cotidiana. Estás en la panadería. El olor del pan recién hecho te envuelve. La fila avanza despacio. Tu mente salta a una videollamada pendiente y a un meme de anoche. Detente. Siente el suelo firme. Palpa la aspereza de la bolsa de papel. Escucha los murmullos y percibe el calor que se expande al inhalar el perfume del trigo. Ese microcosmo se ilumina cuando activas la doble atención, y lo ordinario se vuelve extraordinario. Lo fascinante es que el recuerdo de sí no exige utensilios exóticos ni retiros lejanos. Es una gimnasia invisible que practicas mientras respondes un correo, juegas con tu hijo o esperas que cambie la luz del semáforo. Cada situación se convierte en un gimnasio de la conciencia. Cuanto más variado, más músculo atencional desarrollas. Surge la objeción habitual. Si estoy pendiente de mí todo el tiempo, no perderé eficacia. Ocurre lo contrario. Al sostener una porción de conciencia testigo, la otra porción se afila como un objetivo que encuentra el foco perfecto. Violinistas de orquesta tocan partituras endiabladas mientras sienten cada milímetro del arco. Deportistas de élite perciben el latido, a la vez, la trayectoria de la pelota. La doble atención no resta, suma. Pero la teoría no basta. Necesitas una experiencia directa. Cierra los ojos unos segundos y lleva tu atención al pulso en las yemas de los dedos. Manténlo. Ahora escucha el zumbido ambiente, un motor lejano, el clic del teclado. No dejes que el mundo eclipse el pulso ni que el pulso apague el mundo. Sostén ambos. Mientras lo haces, pronuncia en silencio tu nombre. Esa simple operación instala el recuerdo de sí. Estás aquí y lo sabes. La ciencia moderna respalda esta intuición ancestral. Estudios de neuroimagen muestran que, cuando la mente divaga, se activa la red neuronal por defecto, fomentando la rumiación. Cuando diriges la atención al presente y te reconoces como observador, se encienden regiones de la corteza prefrontal vinculadas a la regulación emocional. En otras palabras, recordarte recalibra tu cerebro para responder, no reaccionar. Veamos otro ejemplo. Marta,
diseñadora gráfica, descubrió el recuerdo de sí mientras esperaba que un archivo pesado se procesara. En lugar de huir a las redes, sintió la tensión en los hombros, escuchó el golpeteo del cursor y reconoció el temor de que el software se colgara. Ese doble foco calmó su ansiedad e inspiró una paleta de colores que cautivó a su cliente. Sin magia, solo presencia aplicada. También Roberto, chofer de colectivo, practicó la técnica. Cada vez que pisaba el freno se decía, «Estoy aquí, conduzco, respiro». Tras semanas, los bocinazos le afectaban menos y llegaba a casa con un cansancio físico, no mental. El tráfico siguió igual, pero él recuperó la dignidad entre el ruido. Habrá días en que la memoria flaquee. Te sorprenderás en discusiones imaginarias o deslizando noticias sin fin. Ahí el humor interno es clave. Sonríe a tu olvido y vuelve. Cada regreso fortalece el músculo atencional. La meta es continuidad, no perfección. Y un matiz final. El recuerdo de sí no es mirarse el ombligo. Al contrario, abre la puerta a un contacto más verdadero. Cuando estás presente, tu escucha se afina, tu mirada se aclara y tu palabra se vuelve precisa, como un cristal recién limpiado que deja pasar la luz de la realidad ajena. Mini reflexión. El piloto automático te lleva lejos, pero siempre en círculos. Solo cuando tomas el volante con ambas manos, una en el mundo, otra en ti, descubres rutas inexploradas y la carretera, por fin, conduce al destino más importante, tu propia presencia. Cierra los ojos por un instante y visualiza a un joven de bigote recio que, a finales del siglo XIX, contempla las cumbres nevadas del Cáucaso mientras una pregunta tan simple como voraz le perfora el pecho. ¿Por qué estoy aquí? Ese muchacho es Georgi Ivanovich Gurdjieff y, a diferencia de la mayoría, no se conforma con respuestas de salón parroquial. Desde niño oye historias sobre monasterios secretos donde los monjes no rezan de rodillas, sino que danzan para despertar. Cree, o más bien presiente, que la vida tiene un núcleo ardiente que la rutina ha cubierto de polvo. La travesía que emprende se vuelve una peregrinación polifónica. Caravanas que crujen en el desierto, discusiones acaloradas en cafés de Tiflis, cánticos sufíes bajo cielos cargados de estrellas. Aprende idiomas a la fuerza, armenio, griego, ruso, turco, toca el acordeón a cambio de comida y se adentra en templos donde la fe se mide en disciplina, no en dogma. En cada escala descubre el mismo patrón. Los seres humanos actuamos como marionetas movidas por hilos invisibles llamados hábitos. Ese hallazgo se convertirá en la piedra angular de su enseñanza. 3 décadas después, el mapa europeo arde. Es 1914 y Moscú hierve de incertidumbre. Gurdjieff llega con un puñado de alumnos y un mensaje incómodo. No sois lo que creéis. Dormís con los ojos abiertos. Allí conoce a Piotr Uspensky, periodista matemático que acaba de publicar un libro sobre paradojas del tiempo. El encuentro es eléctrico. La lógica afilada de Uspensky choca con la presencia magnética de Gurdjieff y de la chispa nace una colaboración que llevará el cuarto camino a Occidente. Pero la revolución ruge y los trenes se cargan de exiliados. Maestro y discípulos huyen primero al Cáucaso, luego a Constantinopla y finalmente a París, atravesando fronteras a contrarreloj. Cada paso recordará a todos la volatilidad de lo externo y la urgencia de una estabilidad interna que no depende de banderas. Al llegar a Francia, Gurdjieff compra una finca destartalada en Fontainebleau, la bautiza Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre y convierte sus jardines en un laboratorio de choque consciente. Tareas domésticas, danzas sagradas y silencios prolongados destinados a rasgar la hipnosis cotidiana. A través de los libros y conferencias de Uspensky, la idea del cuarto camino se filtra en Londres y Nueva York. Artistas, intelectuales y buscadores anónimos llegan atraídos por un rumor. Existe un método para despertar sin huir del mundo. Gurdjieff lo resume así: no abandones la plaza del mercado, úsala como piedra de toque. Si aprendes a recordarte allí, podrás recordarte en cualquier parte. Esa frase encierra la distinción que propone: conciencia dormida versus conciencia despierta. Dormir es confundir reacciones con voluntad. Despertar es sostener la doble atención, exterior e interior, incluso mientras lavas los platos. La imagen parece poética, pero el maestro la ilustra con experimentos demoledores. Observa a la gente en un tranvía. Dice, creen elegir sus pensamientos, pero los pensamientos los eligen a ellos. Luego pide a un alumno mantener viva la sensación de su mano mientras conversa. 10 segundos bastan para que la mano desaparezca de la conciencia cual barco tragado por la niebla. Ese olvido refleja nuestra hipnosis diaria. No todo es solemnidad.
Gurdjieff cocina pilaf para 200, conduce a toda velocidad por las afueras de París y corta en seco a quien se toma demasiado en serio. Cada gesto pedagógico sacude la rigidez mental y muestra que la vida ordinaria es una maestra implacable cuando se la mira despierto. La pregunta inevitable es, ¿cómo traduces todo esto al siglo XXI de smartphones y deadlines? El contexto cambia, pero la metáfora de la máquina humana sigue vigente. Cuando respondes correos en piloto automático o compras a las 3 de la mañana por impulso, opera la misma hipnosis que Gurdjieff denunció hace 100 años. La buena noticia, el antídoto también permanece. El recuerdo de sí, ese chispazo que enciende los dos interruptores, sigue devolviendo el mando al capitán que habita en lo más hondo de tu pecho. La neurociencia confirma ahora lo que el maestro intuyó sin resonancias magnéticas. Practicar la autoobservación refuerza la corteza prefrontal, tu centro ejecutivo, y debilita los circuitos automáticos de reacción. Como diría Gurdjieff, el hombre puede fabricar un alma con el mismo material con el que hoy fabrica excusas. Su alma no era algo etéreo, sino una identidad coherente que nace del esfuerzo consciente. Para ilustrarlo, imagina a un director de cine disfrazado de extra en su propia película. El rodaje avanza mecánico hasta que ese extra golpea la claqueta y todos recuerdan que hay alguien guiando la historia. Así actúa el recuerdo de sí, irrumpe en la rutina y te devuelve el volante. No hace falta un terremoto, basta un instante lúcido para que la misma calle y la misma oficina revelen destellos antes invisibles. Mini reflexión. Piensa en tu vida como un piano de cola abandonado en una sala polvorienta. Las teclas están afinadas, pero nadie las toca. El recuerdo de sí es la mano que se posa y arranca la primera nota. Y esa nota, vibrando en el silencio después de años de olvido, basta para recordarte que la música siempre estuvo ahí, esperando tu presencia para nacer. Imagina que, de pronto, la ciudad entera se queda sin electricidad. Todo queda en penumbra salvo una lámpara de emergencia que parpadea en tu cocina. Ese destello intermitente resume el mecanismo del recuerdo de sí, una chispa interior que se enciende en plena oscuridad automática. ¿Cómo ocurre? La explicación no pertenece solo a lo místico. Está escrita en fibras nerviosas, sinapsis y hábitos emocionales que podemos reprogramar. Empieza con la atención dividida. Tu mente suele comportarse como un reflector fijo que ilumina lo que pasa afuera. El timbre, las redes, la risa cercana. El recuerdo de sí añade un segundo haz que gira hacia adentro y observa al observador. Es como filmar la misma escena con dos cámaras opuestas. Cuando ambas señales se sincronizan, surge lo que Gurdjieff llamaba el choque consciente, un instante súbito en el que el piloto automático se desconecta y tú recuperas el timón de tu experiencia. Para sentirlo, prueba este micro ejercicio. Mientras escuchas estas palabras, inhala contando hasta 4. Conserva el aire 2 latidos y exhala despacio mientras tomas conciencia del peso de tu lengua contra el paladar. Al mismo tiempo, presta atención al sonido ambiente. Quizá un refrigerador, un pájaro, el zumbido del tráfico. Si sostienes los dos focos 3 segundos, notarás una pequeña sacudida, algo así como un clic interno. Esa es la bisagra entre vivir dormido y vivir despierto. ¿Por qué ese clic cambia tanto? Porque interrumpe la cascada de reacciones automáticas que tu cerebro diseña para ahorrar energía. La mente ama las rutinas, consume menos glucosa repitiendo lo conocido. El problema surge cuando esas rutinas gobiernan tu vida incluso en situaciones que exigen creatividad o empatía. El choque consciente, aunque demanda combustible extra, actualiza el software en tiempo real. Es como pasar de un piloto doméstico a uno profesional capaz de volar en tormentas inesperadas. Piensa en la reacción típica ante un mensaje agresivo. Antes de notarlo, tu pulso se acelera, la mandíbula se tensa y los dedos redactan una respuesta defensiva. Si activas el recuerdo de sí justo en ese intervalo, la película se ralentiza. Observas el pulso y la tensión como un meteorólogo que anuncia lluvia sin mojarse. Ese hueco microscópico entre el estímulo y la respuesta se convierte en laboratorio de libertad. Puedes respirar, reformular o incluso no responder. La neurociencia llama a este fenómeno metacognición, la capacidad de pensar sobre lo que piensas. Al practicarla, regiones de la corteza prefrontal se iluminan y modulan la amígdala, ese centinela emocional que dispara alarmas. No necesitas memorizar nombres anatómicos. Basta comprobar que, tras un par de segundos de doble atención, el cuerpo afloja los hombros y la mente contempla opciones donde antes veía amenazas. Así se dibuja un nuevo mapa neuronal que favorece la calma activa. Visualiza ahora 2 violinistas sobre un escenario oscuro. Uno toca de memoria,
poseído por la pieza. El otro, además de tocar, se escucha a sí mismo, ajusta el arco y percibe la respiración del público. El primero puede deslumbrar, pero ante el mínimo error se descompone. El segundo, gracias a su doble foco, improvisa una armonía y transforma el tropiezo en arte. Del mismo modo, quien cultiva el recuerdo de si convierte una discusión en diálogo, un retraso en oportunidad de contemplar el cielo, un día gris en un lienzo lleno de matices. Tomemos un caso real. Ana, médica de guardia, empezó a practicar el método entre urgencias. Cada vez que el busca sonaba, llevaba una fracción de segundo la atención al latido en su garganta y al suelo firme bajo sus zapatillas. Esa micropausa redujo su nivel de cortisol medido al final de los turnos y, lo más importante, le permitió mirar a los pacientes a los ojos antes de pronunciar una sola palabra. El protocolo clínico no cambió, cambió la calidad humana del encuentro. Pero cuidado, el choque consciente no es una varita mágica. A veces duele ver con claridad la confusión interna, igual que lastima la luz del amanecer tras una noche en vela. Aparecen pensamientos mezquinos, emociones intensas, recuerdos que creías extintos. En ese punto, la tentación es bajar el interruptor y volver al piloto automático. Aquí entra la disciplina suave. Sostener la mirada sin juicio, como quien contempla nubes tormentosas sabiendo que también pasarán. Un truco práctico es asociar la doble atención a movimientos repetidos. Al lavar platos, siente la temperatura del agua y escucha cómo el jabón cruje. Al caminar, nota el contacto del talón y enumera mentalmente 3 colores del entorno. Al conversar, coloca el foco en tu diafragma mientras internamente sientes cada palabra que sale. Pequeños anclajes que, repetidos, crean surcos profundos en la corteza motora y convierten el recuerdo de sí en un reflejo, pero un reflejo luminoso. ¿Y el cuerpo? Lejos de ser un mero vehículo, actúa como antena de esas micropausas. La activación del nervio vago durante la respiración consciente envía señales de seguridad al cerebro. Por eso, tras algunos meses de práctica, muchas personas reportan dormir mejor, digerir las emociones con menos drama y sentir una energía más estable. Es la fisiología al servicio de la presencia, la biología recordando que la mente no flota, sino que habita cada célula. Cierra esta parte con una imagen. Entre 2 notas musicales existe un silencio que les da sentido. El recuerdo de sí es ese silencio consciente entre un pensamiento y el siguiente. Allí, en ese parpadeo luminoso, descansa tu verdadera capacidad de elección. Cuando aprendes a vivir dentro de ese intervalo, la vida deja de ser una carrera de relevos y se convierte en una danza donde cada paso, incluso el más pequeño, nace con intención. Mini reflexión. Entre el estímulo y la respuesta existe un suspiro humano. Llénalo de luz y verás cómo la realidad, antes rígida, se vuelve arcilla lista para que tus manos despiertas la moldeen. Imagina el instante exacto en que la alarma de tu celular palpita, todavía silenciada, en la penumbra del dormitorio. El aire conserva el perfume tibio de la noche que se retira. La mente, suspendida entre la última imagen de un sueño y la lista voraz de pendientes, presiente que la rutina ya resopla como un tren que nunca se retrasa. En ese filo entre el sueño y el día, tu primera decisión, abrir los ojos con la urgencia de siempre o hacerlo con presencia, es ya un acto de libertad. Y esa libertad, por improbable que parezca, no está reservada a ascetas ni místicos. Es un músculo que cualquiera puede entrenar mientras el agua de la ducha resbala por la espalda o el café suelta su primer hilo de vapor. Todo parte, curiosamente, de una lámpara diminuta que late en tu pecho. Cada pulsación anuncia que la vida insiste 80 veces por minuto, y el desafío consiste en coordinar esa luz interior con la que vibra afuera. Sincronizar sensación y acción para que, aunque solo sea por un segundo, el universo y tú respiren a la misma frecuencia. El entrenamiento es tan simple como profundo. Sembrar micropausas de lucidez en los surcos invisibles de la jornada, hilar momentos que de otro modo pasarían desapercibidos, y encender, una y otra vez, el doble foco que convierte lo ordinario en extraordinario. Lucía, jefa de proyectos que se sentía capitana de un barco al borde de naufragio perpetuo, tomó una decisión inesperada un lunes cualquiera. Pegó diminutas etiquetas verdes en la esquina de su monitor. Cada vez que el color reclamaba su atención, soltaba el aire acumulado, aflojaba los hombros y murmuraba en silencio. Me recuerdo. Después inhalaba contando 4, retenía 2 latidos y exhalaba 6. 20 segundos bastaban para reiniciar su sistema nervioso. 3 semanas más tarde descubrió algo asombroso. Las reuniones seguían tan densas como siempre, pero ella ya no era un corcho arrastrado por la corriente. Era la mano firme que dirigía la embarcación.
Cuando la mente se dispara como un enjambre, una ancla táctil puede rescatarte. Imagina que tus pensamientos son un globo de helio en día de viento. Tomas el pulgar, lo apoyas sobre la yema del índice y mantienes una ligera presión mientras respiras 5 veces. A la vez, abres el oído a los sonidos que flotan en el ambiente. Un motor distante, la respiración de alguien al otro lado de la puerta, el tic-tac de un reloj olvidado. El globo sigue deseando altura, pero ahora sabe dónde está el suelo. Esa doble percepción, tacto interior y oído exterior, neutraliza la rumiación con la elegancia con que un violinista modula el vibrato para domar un pasaje frenético. Otro recurso, antiguo y siempre nuevo, consiste en recorrer la columna como quien enciende una guirnalda de luces, vértebra a vértebra, acompañando cada tramo con un susurro mental. Aquí ahora. Al llegar al coxis inviertes la ruta y asciendes hasta la coronilla, mientras dejas que 2 sonidos lejanos crucen la mente sin empujar. Ese vaivén se parece a la marea que pule la piedra de la ansiedad sin privarte del oleaje vital. Estudios de biofeedback confirman que quienes realizan este escaneo 2 veces al día reducen los picos de cortisol casi un 20% en un mes, menos nudos en la mandíbula, digestiones más serenas, un sueño que vuelve a sentirse reparador. La rutina, sin embargo, es una serpiente astuta y reclama detonantes que partan en 2 la inercia. Cada vez que percibas un impulso automático, abrir redes sociales, responder un reproche con otro, hurgar en la heladera, suelta la mano, suelta la idea y pregúntate con honestidad: ¿quién elige esto, mi hábito o yo? No se trata de prohibirte nada, se trata de regalarte un segundo de claridad justo en la puerta del deseo. Diego, programador noctámbulo que se descubría deslizando vídeos a las 2 de la mañana, ensayó la pregunta durante una semana. Sin imponerle voluntad, la pantalla empezó a apagarse sola y, en su lugar, apareció un pequeño ritual: 10 minutos de estiramientos con música instrumental. Invirtió minutos, ganó horas de descanso real. Cuando la sobrecarga amenaza con desbordarlo todo, despierta los 5 sentidos como un escuadrón de rescate. Detente y observa 5 detalles que atrapen la vista: la sombra oblicua de un vaso, un rayo de polvo flotando en espiral. Afina luego el oído y distingue 4 sonidos. Deja que la piel reconozca 3 texturas. Rastrea 2 olores y descubre un sabor furtivo que aún habita tu boca. Finalmente pronuncia internamente tu nombre. En menos de un minuto el tornado mental pierde su ojo y el cuerpo recupera el centro, como si alguien hubiera reajustado la brújula. Nada de esto es lineal. El primer obstáculo es la ilusión de progreso. Creer que unas cuantas pausas bastan para sentirse iluminado, sin notarlo, relajar la vigilancia. El segundo es el juicio feroz. Convertir cada distracción en motivo de culpa, como si la mente, traviesa, se burlara de tus buenas intenciones. Ambos extremos paralizan el músculo de la atención. La salida es la disciplina suave, la firmeza de un arquero que ajusta la cuerda aliada con la paciencia de quien sabe que cada flecha, incluso la que cae en la hierba, enseña algo sobre la postura. Conviene recordar que el cuerpo es el aliado más silencioso. Cada micropausa activa el nervio vago y envía señales de seguridad al cerebro. Por eso, después de poco tiempo de práctica, muchas personas reportan digestiones más serenas, sueños menos fragmentados y una energía tan estable que parece prestada de otra época. La biología se inclina al servicio de la conciencia, recordándonos que la mente no flota. Habita cada célula y se nutre de la respiración más humilde. Ahora imagina tu jornada como un collar de cuentas invisibles. Cada pausa consciente, cada instante en que te recuerdas, es una perla nueva engarzada con hilo de presencia. Al anochecer podrás palpar ese collar silencioso y comprobar que, lejos de perder tiempo, has tallado minutos en gemas de claridad. El recuerdo de sí no multiplica tus actividades, dignifica las que ya existen. Donde otros solo ven rutina, tú verás escenario. Y cuando seas el actor que jamás olvida que está actuando, el guión entero se pondrá a tu servicio, como un teatro que enciende sus luces solo para que explores, despierto, cada rincón de la obra. Imagina que avanzas por una selva al despuntar el alba. Los primeros metros del sendero aún permiten ver el suelo, pero un vapor espeso pronto lo cubre todo y cada rama húmeda araña la piel como si pretendiera recordarte dónde estás. Así se comporta la práctica del recuerdo de sí cuando deja de ser una idea brillante y se interna en las honduras de la psique. Al principio respiras, te observas y sientes un chasquido de lucidez. Parece sencillo. Luego surge la vegetación densa de la experiencia. Distracciones que zumban como mosquitos, cansancio que se pega como lodo y viejas emociones que rugen desde la espesura. Conocer esos obstáculos y aprender a dialogar con ellos es tan importante como la técnica misma,
porque la conciencia no crece en un jardín de cristal, sino en terreno agreste. El primero de esos guardianes es la mente mono. Salta de rama en rama pidiendo un plátano de novedades cada 3 segundos. Te sientas a sentir la respiración y, sin transición, recuerdas la contraseña del wifi, el traje que llevaste a la boda de un primo y la oferta de tomates en el supermercado. El segundo es la pereza reptil, más sigilosa. Susurra con voz viscosa, mejor luego. No pasa nada por una sola vez. Afloja, nadie lo notará. La mente mono agita, la pereza reptil adormece. Entre ambas fabrican un trapecio perfecto donde la atención se balancea hasta caer. Pero nada sacude tanto como el tercer obstáculo. Las emociones que habitan en el subsuelo y suben a la superficie cuando el bullicio exterior se reduce. Es como retirar de pronto la tapa de una olla que llevaba años a fuego lento. Brotan rabia, culpa, tristeza, y el calor está al que dan ganas de abandonar la expedición. Marta, abogada habituada a ganar discusiones con la velocidad de un revólver, decidió probar el recuerdo de sí mientras interrogaba a un testigo. Llevó la atención al pulso que martilleaba en su muñeca y descubrió una ira antigua contra la autoridad. Ira que la impulsó a estudiar leyes, pero también la consumía en silencio. Ese hallazgo le revolvió el estómago durante días. Era más tentador volver al piloto automático que sostener el espejo. Carlos, instructor de fitness, notó algo igual de desconcertante. Cada vez que hacía una pausa consciente, un cansancio casi infantil le inundaba los músculos. Descubrió que llevaba años sosteniendo el miedo al fracaso bajo la armadura de bíceps y abdominales. Aquella fatiga no era flojera. Era una carta atrasada que el cuerpo había decidido entregar, y como toda carta sin abrir, exigía tiempo y lectura sin prisas. Ante semejante panorama, el instinto es retirarse, pero la travesía propone otro trato: caminar más despacio, plantar campamentos intermedios, escuchar el bosque. Esa estrategia podría llamarse disciplina suave. Un jardinero no grita a la semilla porque tarde en brotar. La riega con paciencia, mide la sombra y celebra cada brote por minúsculo que sea. Con la conciencia sucede lo mismo. Basta proponerse 10 segundos de presencia 4 veces al día y felicitarse por cada regreso. La suavidad no debilita, elimina la resistencia innecesaria. Después aparece la perseverancia incremental. Los montañistas que sueñan con cumbres imposibles levantan primero un campamento base, luego otro más arriba, y así hasta rozar la cima. La práctica se refuerza igual. Una pausa consciente antes de responder correos, otra al apoyar la cabeza en la almohada, una tercera durante el primer sorbo de agua. El progreso real no es una flecha recta, sino una espiral. Parece que se vuelve al mismo sitio, pero a otra altura. Conviene anotar las microvictorias en una libreta. Al cabo de un mes ese cuaderno se convierte en un mapa de altitudes conquistadas. Cuando el camino se vuelve especialmente áspero, entra en juego la autocompasión activa. No es un justificativo perezoso, sino la voz con la que un amigo sensato alentaría si te viera en apuros. Reconoce la caída, extiende la mano, recuerda tu fuerza. Los psicólogos han medido su efecto. Practicar expresiones sencillas de bondad hacia uno mismo reduce la actividad de la amígdala y devuelve el mando a la corteza prefrontal. Dicho de forma simple, menos látigo, más combustible útil para intentarlo de nuevo. Existe, además, un recurso silencioso y sorprendente: dar a cada emoción un asiento en la mesa. Si la tristeza golpea, déjala entrar. Pregúntale dónde vive en tu cuerpo, quizá un nudo en la garganta, un peso detrás de los ojos, y respira junto a ella sin exigir explicaciones. El recuerdo de si no expulsa a huéspedes incómodos, los ilumina hasta que pueden transformarse. Y recuerda que ninguna selva se atraviesa en soledad. Compartir la aventura con otros, un grupo pequeño, un foro digital, un compañero de oficina, aporta retroalimentación y sentido de pertenencia. Cuando narras tus distracciones y escuchas las de los demás, descubres que la mente mono es un fenómeno colectivo, no un fracaso personal. Esa certeza desinfla la vergüenza y fortalece el compromiso. La ruta, poco a poco, se vuelve transitable. Los mosquitos de la distracción zumban menos, los pantanos de la pereza se encogen y los rugidos emocionales pierden filo cuando los miras a los ojos. Cada obstáculo custodia una porción de energía que regresa a ti al cruzarlo, como si recogieras piezas dispersas de tu propia integridad. No es casual que los cartógrafos medievales escribieran Ixun Dracones en las zonas vacías del mapa. Sabían que más allá del miedo guardaba el oro de la aventura. Al caer la noche, cuando tu campamento arde con una fogata pequeña y segura, recuerda esta imagen. La antorcha que sostienes se alimenta de todas las veces que te perdiste y volviste, de cada emoción aceptada y de cada paso dado aún bajo la lluvia.
Esa antorcha, leal y temblorosa, ilumina tu rostro y revela que la selva nunca fue enemiga, sino un espejo que aguardaba tu mirada despierta. Sales de un túnel interminable con la ropa empapada en olor a óxido y los pensamientos encogidos por la penumbra. De pronto la roca se abre, entra la luz y el primer sorbo de cielo sacude cada célula. El azul brilla como si el mundo hubiera sido pulido durante milenios solo para ese instante. Algo así ocurre cuando el recuerdo de sí deja de ser un ejercicio ocasional y se vuelve hábito. La vida pasa de deslizarse como una cinta gris a recuperar vibración, textura y hondura, y ese despertar no se queda en la poesía. Se anota en el cerebro, se refleja en la sangre y se derrama en la forma en que miras a los demás. Al principio se percibe como si alguien abriera una claraboya en la buhardilla donde tu mente guarda cajas polvorientas, miedos heredados, proyectos a medio terminar, juicios que aceptaste sin firmar. En cuanto la luz barre las telarañas, distingues lo esencial con la nitidez de un chef que ordena su estación de trabajo antes del servicio. Decisiones que antes consumían horas se resuelven en minutos, no porque trabajes más rápido, sino porque el zumbido de fondo, esa nube de pensamientos flotantes que confundías con estar ocupado, desciende hasta un susurro manejable. La psicología lo llama mejora de la función ejecutiva. Mejor atención sostenida, planificación fina, flexibilidad cognitiva. Tú lo sientes como volver a leer los carteles de la autopista después de años manejando a tientas. La química corporal acompaña. Un equipo del Hospital General de Massachusetts midió la conectividad entre la corteza prefrontal y el sistema límbico en voluntarios que practicaron atención dividida durante 8 semanas. El diálogo entre razón y emoción se volvió tan fluido que la amígdala, guardiana del miedo, bajó su tono de alarma. Menos cortisol en la sangre, más serotonina disponible. María, docente de secundaria, lo explica sin gráficos. Antes era una caja de cerillas. Ahora soy un encendedor con tapa. El fuego sigue ahí, pero solo se enciende cuando hace falta. Esa serenidad química impacta el cuerpo como una brisa que alisa arrugas en un lago. Cada pausa consciente acaricia el nervio vago, ese cable maestro que comunica el cerebro con los órganos. Y el sistema simpático, acostumbrado a vivir con el acelerador pisado, concede tregua. Al cabo de pocas semanas, los hombros dejan de intentar tocarse las orejas, la mandíbula renuncia a crujir en sueños y el descanso se transforma de serie fragmentada en película continua. En la Universidad de Wisconsin lo tradujeron a números, 28% menos de marcadores inflamatorios tras 6 semanas. Lo que esas cifras cuentan en voz baja es menos acidez, digestiones más ligeras, cicatrización más veloz y un sistema inmune que ya no dispara alarmas por un roce. Con el ruido físico domesticado, el cuerpo se convierte en un barómetro exquisito. Percibes que comidas te enturbian, que conversaciones te encienden, que noticia te encoge el abdomen antes de que la mente invente un relato. Roberto, arquitecto, sufría lumbalgias que ningún analgésico aliviaba. Descubrió que el problema no era el software de diseño, sino la costumbre de contener el aliento cada vez que revisaba presupuestos. Al ligar cada inhalación con un breve me recuerdo, la tensión se disolvió y el dolor quedó en un eco lejano. Entonces ocurre algo más sutil. Entre pensamiento, emoción y gesto se alinea una orquesta que llevaba años ensayando por secciones. Aparece una sensación de unidad interna. Ya no prometes lo que tu voluntad sabotea ni dices lo que tu corazón niega. Esa coherencia emite una vibración que las personas perciben aunque no puedan nombrarla. No sé qué hiciste, pero se te ve distinto. Es el sonido de una vida afinada. Si has practicado mindfulness reconocerás el aire de familia, pero aquí la cámara da un giro completo. Además de observar la respiración, te observas a ti respirando. Filmas el bosque, al mismo tiempo, al camarógrafo. Esa interocepción ampliada no se limita a calmar, despierta un sentido activo de identidad consciente. Es la diferencia entre pasear por un valle hermoso y, de pronto, descubrir que eres parte del valle y que tus pasos dejan huella en la hierba. En las relaciones el efecto se multiplica. Cuando escuchas con la doble atención encendida, tu silencio se vuelve espacioso y tu respuesta, precisa. Laura y Santiago, pareja al borde del divorcio, acordaron tomarse 3 minutos antes de cada charla difícil para sentir juntos la respiración y el tacto de sus manos. La crítica se convirtió en curiosidad, el sarcasmo en vulnerabilidad. Practicado a dúo, el recuerdo de si desarma el viejo juego de ganar o perder y dibuja un nosotros más amplio. Todo esto restituye una brújula olvidada. Piensa en un marinero que ha navegado a ojo durante años y un día encuentra un instrumento impecable en la bodega. Bastan unas jornadas para que las velas ajusten su ángulo y la travesía se acorte. Así opera el recuerdo de sí.
Cuanto más lo consultas, más precisa se vuelve la aguja, más nítido el mapa y menos combustible pierdes en corrientes inútiles. Nada de esto llega como un regalo caído del cielo. Es fruto del trabajo silencioso que realizas mientras los demás creen que solo has hecho una pausa para respirar. Cada vez que paras, integras, sostienes la mirada sobre una emoción o dices un sí coherente, plantas una semilla en el huerto de la presencia. Riegas con paciencia, dejas que el sol haga lo suyo y un día descubres que la abundancia no era un destino sino una manera de caminar despierto. Te detienes, miras a tu alrededor y comprendes que la luz que inunda tu vida proviene, al fin y al cabo, de la lámpara que encendiste dentro. Párate un momento en cualquier esquina de tu día. Imagina que el tiempo se arremolina como hojas secas alrededor de tus zapatos y que cada segundo, por fugaz que parezca, es en realidad una puerta. De un lado de la puerta, la rutina late sin matices, la misma conversación en el ascensor, la misma fila a la cafetería, el mismo reflejo en el cristal del bus. Del otro lado, el instante vibra con una intensidad que podría encender una galaxia diminuta. La textura del vaso de papel, la línea de luz que corre por el piso, el latido, tuyo, que confirma que sigues aquí. Cada vez que te recuerdas, eliges cruzar esa puerta y, con ello, transformas un pasillo nodino en un corredor de asombro. El recuerdo de si no es un adorno espiritual ni un truco de salón para impresionar con serenidad fingida, es un compromiso radical con la autenticidad. Significa, sobre todo, dejar de vivir como espectador de tu propia biografía y asumir el rol de autor consciente. Requiere valentía, porque al encender la lámpara interior descubres no solo la belleza del presente, sino también la sombra que la prisa había maquillado. Las postergaciones crónicas, las emociones que evitabas, los hilos invisibles que movían tus decisiones. Sin embargo, la luz no juzga, muestra. Y lo que se muestra puede transformarse. Piensa en la vida como un libro que escribes con tinta invisible. La mayoría de las páginas parecen vacías hasta que las rocías con la solución reveladora de la presencia. Entonces aparecen diálogos olvidados, detalles que daban coherencia a la trama y oportunidades que, vistas con ojos nuevos, aún laten con la fuerza de lo posible. Cada práctica, esa pausa ante semáforo, esa respiración profunda antes de responder un mensaje hiriente, es una gota de revelador que humedece el papel. Con el tiempo, el volumen entero se ilumina y te devuelve un argumento claro. Estabas ahí desde el principio, solo faltaba encender la lámpara. No se trata de sostener un estado místico ininterrumpido. La conciencia también parpadea, se apaga y se enciende como una luciérnaga en la noche de verano. Lo esencial es el regreso. Caer y levantarse, olvidar y recordar, cerrar los ojos y abrirlos de nuevo. En ese vaivén se forja la disciplina suave que convierte el hábito en virtud. Cada retorno fortalece un puente neuronal entre la intención y el acto. Cada pequeño triunfo erosiona el viejo muro del automatismo. Tal vez te preguntes cómo medir el progreso. No busques certificaciones ni efectos especiales. Obsérvalo en la manera en que tus pasos se vuelven deliberados, en la nitidez con que escuchas a quien antes te impacientaba, en la calma que se instala justo donde solía anidar la prisa. Míralo en los márgenes. Ese instante en que eliges sonreír al cajero aunque la fila sea larga, esa noche en que decides cerrar la pantalla y mirar la luna sin fotografiarla, esa conversación en la que preguntas de verdad y dejas espacio para la respuesta. Esas pequeñas fracturas en el piloto automático son brechas por donde entra la luz. Si has llegado hasta aquí, no necesitas más teoría. Necesitas una promesa sencilla. Elige un momento, ahora mismo, y ancla el primer recuerdo de sí. Tal vez mientras sientes el peso del dispositivo en tu mano, el roce de la tela en tu espalda o la cadencia de tu respiración. Permite que ese instante se grabe en tu memoria como la piedra inaugural de un camino que, a primera vista, se recorre en silencio pero que, en realidad, resuena como un tambor en lo más hondo de la conciencia colectiva. Porque cada ser humano que despierta, por modesto que sea su gesto, enciende una brasa que pueda alumbrar a otros. Cierra los ojos un segundo y pregúntate, ¿cómo cambiaría mi historia si elijo recordar cada día, aunque sea un minuto más? No imagines una metamorfosis inmediata. Imagina una espiral ascendente, como un muelle que se descomprime, cada vuelta ligeramente por encima de la anterior. Esa espiral no termina en un punto fijo. Se expande, envuelve tus relaciones, tus proyectos, tus sueños y los eleva a la altura donde el propósito y la alegría se dan la mano. Al abrir los ojos de nuevo, observa con curiosidad renovada el lugar donde estás. Siente el pulso en tus muñecas. Reconoce que, por pequeña que parezca, esta chispa de conciencia basta para teñir el mundo de significados insospechados. Y recuerda,
El secreto de una vida plena no se halla en acumular instantes espectaculares, sino en habitar con integridad los instantes ordinarios. El reto y la recompensa es estar despierto lo suficiente para descubrir que lo extraordinario, al final, estaba escondido justo allí, bajo la corteza de lo cotidiano, esperando que encendieras la luz. La ciudad se ha cubierto de luces y, aún así, en tu ventana recién amanece una certeza. No hace falta cambiar el mundo entero para sentir que algo mutado. Basta girar la cara hacia el viento y comprobar que, por primera vez en mucho tiempo, realmente lo sientes. Tal vez siga rugiendo el rumor de la prisa, claxones, notificaciones, la lista de pendientes. Pero, debajo de todo, late el tambor sereno de tu propia sangre. Ese eco íntimo que repite, estoy aquí. Antes de que este video termine, regálate la imagen de un horizonte cercano. Puede ser la calle que cruzas cada mañana o la curva de la taza que descansa a tu lado, y pregúntale en silencio, ¿qué hay aquí que aún no he visto? Quizá descubras un matiz de sombra desconocido, una grieta mínima en la pintura, el reflejo fugitivo de una nube. No subestimes ese hallazgo. Es la prueba empírica de que otra dimensión del tiempo se abre cuando la atención se afila. Ahora imagina que cada persona que cruce tu camino llevase escrito en la frente, soy tan frágil y enorme como tú. ¿Cambiaría tu forma de hablar, de escuchar, de esperar el turno? El recuerdo de si no termina en ti. Se filtra, como perfume, en la atmósfera compartida. Una palabra dicha con plena conciencia pesa menos y llega más lejos que 100 proclamas nacidas en la distracción. Piensa en eso cuando envíes tu próximo mensaje, cuando apoyes la bolsa de compras en el mostrador, cuando digas, buen día, de verdad y no por inercia. Quizá mañana lo olvides todo, y pasado mañana también. Pero cada olvido contiene ya la semilla del siguiente despertar. Sé amable con tu torpeza, como el mar con la orilla. Siempre vuelve a besarla. Si la rutina amenaza con tragarte, aplica el truco más simple. Posa la mano sobre el pecho y cuenta 4 latidos. En ese lapso una puerta se entreabre y la niebla se disipa lo justo para avanzar un paso más. Antes de despedirnos, acepta un reto íntimo. Mañana, cuando suene la alarma, en lugar de estirar el brazo a ciegas, deja que el silencio dure 10 segundos y escucha la respiración que aviva tu historia. 10 segundos. No necesitas más para comprobar que presente es una corriente subterránea de oro líquido que espera tu palma abierta. Si funciona, repítelo al mediodía, al atardecer y cuando alguien te mira a los ojos y sientas el impulso de estar realmente ahí. Y cuando caiga la noche, cierra el día con un gesto de gratitud lúcida. Repasa un solo momento en el que hayas estado despierto, aunque fuese un destello. No importa la magnitud, importa la nitidez. Esa chispa bastará para encender la mañana siguiente. Con el tiempo, el fuego crepitará tan alto que iluminará incluso los rincones que hoy permanecen en sombra. Si este viaje te regaló una pregunta, un soplo de calma o la sospecha de que hay más vida bajo la corteza de lo habitual, comparte la llama. Suscríbete, deja tu comentario y cuenta tu primer ejercicio de recuerdo de sí. Tu historia puede ser la brújula que otro necesite cuando el túnel se alargue. Porque despertar no es un logro privado, es un eco que se multiplica con cada voz que se atreve a decir, estoy aquí. Cierra los ojos, inhala, di tu nombre en silencio y abre la puerta. El camino, palabra de honor, se irá iluminando paso a paso bajo tus pies despiertos.